Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy me acompaña un gran viajero. Pablo Strubel es economista, escritor, viajero, apasionado de Asia Central, autor de varios libros. Tiene un podcast de éxito del que yo soy fiel oyente, Un Gran Viaje. Además, organiza las jornadas de grandes viajes. Tiene una editorial viajera, bueno, un montón de proyectos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de charlar contigo hoy y bueno, ojalá la información y mi vida, digamos, laboral y personal pueda ser de inspiración o utilidad para tus Estoy oyentes. segurísimo que sí, porque yo creo que es la vez que tengo un viajero de tantísima trayectoria aquí en el podcast. Pablo, cuéntanos un poquito de ti. Pablo, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo te defines? Porque a mí cuando te he buscado información y he visto lo de economista, digo, hostia, ¿qué es eso de que eres economista además de viajero? Claro, eso, bueno, lo de economista vino antes, o bueno, no sé qué vino antes en realidad, ¿no? ¿Qué se es, no? Esa es una pregunta bastante Sí, sí, potente, sí. ¿no? A mí, pues sí, me gusta viajar mogollón, me gusta comer, soy una persona muy inquieta, creativa, madrileño, ahora tengo 46 años, pero claro, uno se define a veces por el trabajo o por la vocación académica, ¿no? Y yo hice económicas, porque ya en esa época, cuando estaba estudiando, sabía que me gustaba viajar, había estado, bueno, de Erasmus fuera, había estado varios veranos estudiando idiomas fuera y, bueno, decidí orientar mi carrera hacia el mundo de la economía, empresa, vaya, pero a la exportación, porque pensaba que, vamos, lo que iba a aprender en la universidad lo iba a poder aplicar a mi pasión, que eran los viajes. Te, Entonces, te veías un poco Marco Polo, ¿no? De decir, bueno, voy a irme y voy a vender las cosas que lleve de otros sitios, ¿no? Y voy a encontrar esas y, joyas. ¿Lo has y hecho? efectivamente, eso es Sí, lo que sí, sí. pasó. O sea, cuando acabé de estudiar económicas, obtuve o me curré, digamos, gané una beca del ICEX, del Instituto de Comercio Exterior, para formarme ya específicamente en comercio exterior y estuve viviendo un año en Malasia, en la ciudad de Kuala Lumpur, y luego un año en Turquía, en la ciudad de Estambul. Y claro, 2 años súper potentes de haber vivido en ciudades apasionantes, en regiones culturalmente muy diversas y con el respaldo además de un trabajo en una oficina comercial que al final es trabajar para la Embajada de España, ¿no? Y Eso te ahí iba a es preguntar. donde, Cuenta un poquito, ¿en qué consistía ese trabajo? O sea, ¿trabajas claro, para la Embajada de España apoyando empresas que estaban ahí? Ujú. eso, efectivamente. Es una beca que todavía existe. Las cámaras de comercio también las tienen, la Generalitat de Cataluña Sí. también, las cámaras de comercio también. Y lo que permiten es a licenciados formarse en comercio exterior para que luego encuentren trabajo dentro de una empresa y, sobre todo, se dediquen al área de la exportación para vender, básicamente, ¿no? Entonces, tal y como estaba planteada en el año que yo la hice, el primer año lo pasabas en una oficina comercial, trabajando con el analista de mercado, aprendiendo los problemas que tenían las empresas españolas para comerciar en ese país, aprendiendo las legislaciones, las regulaciones, y luego el segundo año ponías en práctica ya dentro de una empresa, que yo tuve la suerte de caer en una empresa catalana que se llama Flamagas, la de los mecheros Ujú. Clipper, que ¿De Llenas justo, del Vallés? Sí, exactamente, sí, sí. ahí Yo, está. yo soy de Puebla al lado, de Cardedeu. Pues mira, en una empresa catalana que se llama Flamagas, la de los mecheros Ujú. Clipper, que ¿De Llenas justo, del Vallés? Sí, exactamente, sí, sí. ahí Yo, está. yo soy de Puebla al lado, de Cardedeu. Pues mira, abrían justo una oficina comercial para vender los mecheros en Turquía, los encendedores, perdón, y me contrataron a mí, que ya tenía esa experiencia en el primer año, pues para llevar todo lo que era el marketing, la exportación, los reportes de venta, y me permitió, pues, aparte de experimentar, pues eso, a nivel profesional, lo que representaba usar lo que había estudiado, pues vivir en dos ciudades que son increíbles, ¿no? Sí. Y luego, cuando se acabe ese proceso, normalmente la gente que ha conseguido una beca de esas se queda trabajando en una de esas empresas, que es lo que me pasó a mí. Eso te iba a comentar, porque yo cuando me lo has dicho al inicio, me imaginaba que era justo lo opuesto, ¿no? Que era a mí desde traer mercadería hacia Europa o hacia Occidente o hacia alguna región que conozcas, ¿no?
para comerciar con ella, pero tener siempre la inquietud de estar viajando. Es muy curioso porque este mismo puesto que tuviste tú en Kuala Lumpur, que es para mí la capital de Asia, es uno de los sitios que más me gusta. Además está medio caballo entre Asia y ya Oriente y Estambul. A mí me lo ofrecieron en Nicaragua. Por Ahí va. casualidades de la vida, estuve con contacto muy cercano con la embajada, con el consulado de Barcelona en Nicaragua, que eran unos abogados, y necesitaban a alguien ahí. Y como no había nadie dispuesto y yo ya vivía en Nicaragua, pues lo estuvimos tanteando, pero me pasó, pues eso, ¿no? Había como un consorcio de empresas catalanas que al final me ofrecían un sueldo para yo representarles allí y yo qué sé, buscarme la vida para venderles cosas. Pero yo lo que quería era justo lo inverso, ¿no? El decir, no, yo lo que quiero es explorar en el mundo hacia Europa. ¿No te sentías un poco así? No, Porque al la verdad es final que no. te puedes volver un comercial de Flamagas en este caso, ¿no? Es que era un Claro. comercial puro y duro. Y eso es lo que me acabó quemando 3 años después, Claro. porque yo no tenía. Claro, yo cuando estudié o, digamos, dirigí mi carrera en esa dirección, tenía pensado el hecho de viajar en sí, que era lo que me apetecía, pero no la tarea comercial. Claro. Y eso me desgastó Claro. muchísimo porque al igual que hay gente que tiene, bueno, que hay gente preparada para eso, para las negociaciones, para saber, bueno, encontrar oportunidades de mercado, en mi caso yo ya me rebelé ahí un poquito más hippie o con menos vocación comercial de la que yo sentía al principio. Así que esa meteórica carrera en exportación solo duró 5 años, porque ya Bueno, cuando cumplí bastante. 30 años hice mi primer año sabático porque llegué a un punto de 5 años. Porque Bueno, ya cuando cumplí bastante. 30 años hice mi primer año sabático porque llegué a un punto de saturación. Al final estaba viajando mucho, efectivamente, pero para vender mis productos posteriormente por América Central. Entonces no lo disfrutaba y acabé muy quemado, Claro. la verdad, Ah, porque cuando viajas mucho por trabajo, acaba desestabilizando tu vida personal, o eso es lo que me pasó a mí. Yo en aquella época pasé a vivir a Barcelona, estuve viviendo 3 años y prácticamente me pasaba la mitad del mes de viaje. Entonces no podías hacer planes a medio plazo de ir al teatro, de comprar unas entradas para un concierto, porque no sabías bien cuándo ibas a estar viajando, cuándo no era tan fácil hacer amigos, o sea, a mí me quemó mucho, realmente claro. le vi al principio la parte bonita y luego 5 años Viste, sí, sí, después sí, claro, que te me perdías acabé otra frustrado. parte, ¿no? Es lo que tiene también un poco el uno. Y si Mm. además cuando estás viajando estás representando una marca de mecheros, pues al final yo entiendo que también dices, hostia, es que quiero algo más, ¿no? Sobre todo si eres... Luego estuve en una empresa, cuando me cansé de lo de los ¿Eh? mecheros, pasé a una empresa argentina que exportaba sus productos a Europa. Y a mí me ficharon para vender los productos argentinos en el norte de Europa, en países Ah, escandinavos, Irlanda y demás. Y ahí engordé bastante, pero fue un año muy intenso. Digo que engordé bastante porque, claro, era una empresa de confitería, de dulces, hostia, chicles, claro, tenías que estar en chocolates todo y el día demás. enseñando alfajores, ¿no? Y los estuve probando todos, claro, al final. Pero aquello ya sí que fue la gota que colmó el vaso y después, no sé si estuve 8 o 10 meses en esa empresa, ya me di cuenta de que no Ya, iban por ahí. Que yo quería viajar para mí, no para vender productos, ni siquiera tampoco para encontrar productos para importar, que eso tú comentabas que era ujú, ujú. más tú, o Sí, bueno, que podría, te sí, motivaba podría, más. exactamente, podría haber A mí interesante. tampoco, la verdad. Cuando llegas al momento este de quemado, ¿no? Y dices, vale, dejo el trabajo, ¿qué sucede ahí? O sea, porque tú te encuentras en Barcelona, entiendo que debes tener algo de ahorros, ¿no? Si has estado trabajando mucho y lo has gestionado guay. ¿Y ahí qué? Bueno, ahí fue una decisión que en su momento creo que no me costó muy poco tomarla, porque era algo tan. Llegué a ese punto de burnout, ¿no? De quemarte tan extremo que dije, o hago un cambio radical en mi vida o exploto. Y entonces analicé qué me estaba pasando y vi claramente que no era feliz en Barcelona, no era feliz en ese trabajo, y entonces decidí irme a viajar por placer a países que siempre me habían apetecido, que eran los países de Asia Central, la ruta de la seda y demás, ¿no? Y hice la mudanza
empaqué todo hacia Madrid, vivía en un apartamento y vendí los muebles, digamos, me deshice de lo que tenía en Barcelona y con lo que me quedó me volví a Madrid a preparar los últimos preparativos del viaje, ¿no? Y la verdad es que fue una de las decisiones que creo que más fácil ahora las recuerdo y que más me han aportado en mi vida, porque a pesar de que impone, ¿no?, dejar el trabajo, como tú muy bien has dicho, lo dejé teniendo bastantes ahorros. Ahora no recuerdo, 20.000, 25.000 euros, digo un número por decir, pero o sea, no me preocupaba el dinero, que eso creo que es muy importante y esencial, y tanto para hacer el viaje como para luego regresar, ¿no? Y entonces, bueno, ¿Y pues cómo planteaste este primer viaje? O sea, de la seda en realidad hay varias, ¿no? O sea, exacto. Se debería hablar en plural, un poco como los caminos de Santiago, ¿no? Que no hay solo uno. Y yo hice, digamos, el más clásico. La ruta de la seda era todos los caminos que unían China con el Mediterráneo, y yo decidí empezar por un terreno conocido que era Estambul y Turquía, para ir luego por Asia Central, bueno, después de pasar por Irán, ya pasar por todos esos países tan desconocidos como son los TANES, ¿no? Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, para luego finalmente entrar en China. Y cuando ya me cansé de China y de los chinos, pues ya me fui hacia el sudeste asiático y acabé el viaje 8 meses después de empezarlo. Digamos que hiciste la ruta de la seda y un extra, ¿no? Porque Eso es, unas llegaste al punto y vacaciones. dijiste, ya lo he hecho, me voy de vacaciones. ¿Lo hiciste por tierra? ¿Con qué medios? O sea, Sí. ¿cuál fue la idea de viaje? Sí, volé a Estambul y a Los primerizos. primerizos, sí, Sí. totalmente. Yo también Iba recuerdo preparado para todo. partirme la espalda, el Sí, primer sí. viaje, decir, ¿para qué quiero todo esto? 70 Sí. litros de mochila, ¿no? Exactamente, 70 Lo litros de mismo. Yo mochila. todavía la tengo, una Sí. verde, que ¿para qué quiero eso ahora? Exacto, pero bueno, ibas preparado, pues de esos países no había mucha información, no sabía muy bien qué me iba a encontrar, y fui por tierra, tramitando en general los visados en ruta, atravesando las fronteras por vía terrestre, que fue la primera vez que lo hacía, y algo muy bonito y emocionante, ¿no? También, y problemático en ocasiones. Y la primera parte del viaje, los primeros 4 meses estuve solo, y los siguientes 4 meses vino una chica que había conocido unos meses antes, con la que me lié a raíz de que ese también era su sueño viajero, y bueno, pues empezamos a hablar y dijo, mira, yo ahora no puedo irme contigo, pero a partir de agosto sí. Y entonces hice 4 meses solo y 4 meses acompaño viajero, y bueno, pues empezamos a hablar y dijo, mira, yo ahora no puedo irme contigo, pero a partir de agosto sí. Y entonces hice 4 meses solo y 4 meses acompañado. Y eso, Pablo, para que nos situemos, ¿en qué año más o menos estamos hablando? ¿Sobre el 2006-2007 más o menos? Un año antes, 2005. 2005. Sí. Claro, en ese momento, yo me fui a Nicaragua también en el 2006. En todos estos países no había internet. O sea, yo me fui a poner internet. Esa fue mi misión cuando me fui a voluntario ahí. O sea, entiendo que todos los istanes no había. A lo mejor en alguna capital habría ciber o algo así, pero en ningún lado habría internet y no había smartphones. La comunicación, lo digo para poner en contexto a toda la audiencia, ¿no? Que sé que nos escucha mucha gente joven que es como que han nacido con internet, pero los que ya pintamos un poquito canas, ya no había internet en ese momento, no habíamos vivido el pre-internet. ¿Cómo gestionaba? ¿Hacía? Te diré que añoro un poco esa época, ¿eh? Yo también, a veces. De desconexión, de estar más en el viaje, Sí. no estar tan pendiente del día a día de lo que pasa en tu casa con tus amigos, con el WhatsApp o con Instagram o demás. Y en realidad lo podríamos hacer. Cualquier viaje que hagamos ahora, podíamos irnos desconectando, sí, pero nos cuesta, a mí al menos me cuesta, ¿no? Y eso luego que... lo hablaremos eso, pero es sí, muy difícil, sí. Sí, y entonces, bueno, pues el viaje sí que es verdad que en Turquía era un país un poquito más avanzado en cuanto a la tecnología, y el resto de países, pues fui tirando de cibercafés, efectivamente, ahí me abrí un Gmail para ese viaje, que además era algo súper novedoso en esa época. Y fui trampeando, digamos, pues en cibercafés de estos con ventilador, calorazo, con niños jugando a videojuegos a tu lado, que se iba la electricidad cada poco tiempo. Entonces yo lo que hacía, los emails y las crónicas
las iba escribiendo en un Word que iba guardando cada pocos minutos por si se iba la luz, no me quedara sin electricidad, porque es que iba escribiendo un blog además de viajes, que ese blog, bueno, quedó en el olvido. Pero no solo escribía email, sino que o alguna de hice, estas, ¿no? exactamente, sí. Así que hice un blog de ese viaje que, bueno, las crónicas las tengo en ungranviaje.org, que es el blog actual, pero fue como todo un reto realmente. Y sobre todo por el tema de la información, que eso era lo más complicado, que hoy en día en Internet, con los foros o con informaciones tú eras muy oficiales, pionero, ¿no? Claro, no había puedes nada. encontrar cosas, pero en esa época había muy poquito. Lonely Planet sí que tenía un foro muy bueno, el Thorn Tree, pero era muy difícil consultarlo también, por eso que decimos, ¿no? Igual te conectabas una vez por semana a Internet, no más. Oye, ya que lo ibas diciendo, yo me acuerdo de olvidarme de conectarme 3 semanas seguidas y en algún momento decir, hostia, que no le he dicho nada a mi familia desde hace un Eso montón. te iba a decir, que la familia igual lo llevaba un poco peor, pero tú que estás ahí en el viaje Se es te iba la que olla, era estás como, tan chao, feliz. estabas ahí, ya está. Sí, totalmente. Sí, pero mira, y gracias a esa desconexión también llevaba un diario de viaje escrito en una Moleskine, en un cuaderno de viajes, y que luego, gracias a que era tan detallado y aprovechaba, en vez de estar escribiendo mensajitos en el WhatsApp como hago hoy, o en Instagram o en lo que sea, pues los tiempos muertos los dedicaba a escribir el diario de todo lo que había pasado. Y ese fue el germen de un libro posterior que escribí, que se llama Te odio Marco Polo, pues gracias a que había escrito todos esos diarios y que pues había tomado la molestia de ir poniendo el día a día viajero sobre papel, pues me permitió luego revivir la ruta en formato libro. ¿Qué pasa? Sí, es algo viajero sobre papel, pues me permitió luego revivir la ruta en formato libro. ¿Qué pasa? Sí, ¿es algo que todavía sigues haciendo? Lo de llevar un diario personal mientras viajas y tal. Lo intento, pero fíjate, recientemente he estado en Islandia, es un viaje que he hecho en bicicleta y empecé a hacer un diario en Instagram, todos los días publicaba una publicación con una reseña un poco a modo de diario y lo estaba escribiendo en papel, pero me di cuenta de que al final estaba casi duplicando la información y que me consumía mucho tiempo el hecho de hacer ambas cosas. Y al final lo que dejé de hacer era escribir el papel, en vez de escribir las redes sociales, porque también las redes sociales son guays, claro, o sea, no solo por el ego que te genera los likes y demás, sino porque para muchas otras gentes es la manera de descubrir otras formas de viajar, otros lugares, otras crisis y cómo las he manejado, otros lugares, otras crisis y cómo las he manejado que he tenido durante el viaje. Es la manera de, bueno, compartir tu experiencia, ¿no? Y en ese sentido me gustan mucho las redes sociales para enriquecer el discurso. Luego hablamos bien de redes sociales y también de este viaje de Islandia. Ahora volvamos un poquito a la primera ruta de la seda. Tú tienes 31, 32 años, ¿no? Más o menos te calculo. En ese momento, 2005-2006, estás con la chica, decidís ir al sudeste asiático, termina el viaje y ¿qué pasa ahí? Que me llevo un bofetón, pero con la palma abierta en toda la cabeza al regresar, porque yo regresé después de 8 meses, estaba cansado, pero si ahora volviera a hacer ese viaje, me hubiera tomado una pausa y hubiera continuado, porque el viaje no necesariamente tenía que haber acabado. Pero sí que estaba muy cansado porque era cuando te vas a un viaje tan largo, estás de vacaciones y al final hay muchas decisiones que tomar, hay mucha gestión, sí, totalmente. Sí, muchísima. Entonces, bueno, me volví a Madrid y me volví a buscar a ver qué quería hacer con mi vida. Y eso es muy complicado cuando te has ido sabiendo qué es lo que no quieres hacer, pero sin saber a qué te quieres dedicar ahora para ganarte la vida. Eso es lo que me pasó a mí. Sabía que no quería volver a la exportación, a trabajar viajando por el mundo, pero tampoco sabía qué quería o qué podía hacer con la formación que yo tenía, que me gustara y que me motivara. Hasta que 8 meses después, aproximadamente, o sea, todo el tiempo que estuve de viaje fue el mismo tiempo que luego estuve de crisis existencial un poco de qué coño hacer con mi vida, cómo gestionar el regreso y cómo reorientar mi carrera profesional, que fue casi de manera accidental que encontré un trabajo, cómo gestionar el regreso
y cómo reorientar mi carrera profesional, que fue casi de manera accidental que encontré un trabajo relacionado con el mundo de los viajes y la economía, con lo cual fue un match perfecto. ¿En qué consistía ese Pues trabajo? mira, fui a hacer un curso de literatura de viajes a una asociación que se llama la Sociedad Geográfica Española. Y entonces me enteré, la chica que lo estaba coordinando me dijo, tal, así que has vuelto de tu viaje, ¿y a qué te dedicas? Bueno, un poco por conocer a la gente nueva que había en ese curso, y le conté que era economista y me dijo, pues estamos buscando un gerente para gestionar la asociación y buscamos tu perfil, alguien que le guste viajar, que le apasione este mundillo, y que, bueno, que venga de la economía mejor porque va a tener que hacer muchas cuentas y gestión, ¿no? de Y una gestión misma sí, empresa. como que sea una empresa, exactamente. Y Qué bien. entonces, pues bueno, en Puraraí estuve 2 años muy contento, pero como todo lo bueno tiene un pero, y es que pagaban fatal. Y entonces, claro, era una asociación sin mucho presupuesto y demás, pero me permitió estar durante 2 años o casi 3 en constante contacto con gente que viajaba, organizando charlas, viajes, Pero, tertulias. ¿y viajando tú también? No, O, no. claro, es que es eso. En O ese sea, momento no. es como que solo te haces los dientes largos, ¿no? Que estás ahí, que sí, que tienes mucho contacto, pero ¿y yo qué, no? Sí, ¿Cuándo me pero en voy a ese ir? momento yo acababa de volver del viaje, de haber cumplido ese, no te diré sueño, pero de haber cumplido ese proyecto, y estaba bien. O sea, no echaba de menos. Un viaje tan largo también requiere de una digestión, ¿no? No puedes estar todo, o bueno, hay gente que sí puede estar todo el rato en movimiento, pero a mí me vino muy bien, entre otras cosas, por ejemplo, para escribir ese libro, ¿no? O sea, tener una base después, una estabilidad me vino bien, en ese momento, y no eché de menos, bueno, volví a mi mes de vacaciones, como tenemos o teníamos casi todos. Claro. Quería preguntarte, porque mientras me estabas explicando la primera vuelta que tuviste, ¿no? Y cuando volviste a Madrid y te diste una bofetada de realidad en la cara, me ha recordado la primera vez que yo volví de Nicaragua, después de haber estado muchos meses fuera, que me sentí, o sea, lo de pez fuera del agua se queda muy corto, porque, claro, vivía de una realidad de estar viviendo con 1 euro al día o 1,5 euros, una cosa así de presupuesto. No porque, o sea, porque era la realidad de ahí. Yo estaba viviendo en una zona rural súper pobre, ¿no? Del país más pobre de Latinoamérica en ese momento. Y de golpe me encontré en un pueblo que era el mío, pero que era como rarísimo. Recuerdo una sensación muy extraña y de ver a todos mis amigos y decir, es que aquí yo no pinto. De ver a todos mis amigos y decir, es que aquí yo no pinto nada, nadie va a entender nada de lo que yo he ido a hacer. Y mi vida ha cambiado muy, muy rápido y la vuestra sigue exactamente igual que cuando me marché y encima me ha perdido el interés. ¿Compartes esta...? Al 110%, vaya, totalmente. Y yo creo que nos pasa a todos los que hemos hecho un viaje largo. Te sientes de esa manera, sobre todo con el entorno más cercano, diría yo, Sí, ¿no? sí, sí. Con Gente. los amigos más cercanos, sobre todo. O Sí. sea, la familia, yo creo que, como está el lazo familiar, toleras más muchas cosas, pero con los amigos cercanos, ¿no? Que son los camaradas, los compañeros de vida con los que has hecho mil gamberradas juntos en esa época, ¿no? Que de golpe dices, es que ya estáis en una onda que no me interesa nada y no entendéis la mía porque no la habéis vivido, ¿no? También es normal. Es que es normalísimo, porque tú has estado viviendo experiencias a diario durante los últimos X meses, vivido 1001 aventuras y superado 1001 problemas. Y de repente, cada día, de pasar de eso, de vivir con esa intensidad a la rutina, ¿no? También a una vida rutinaria en la que sabes qué vas a hacer el lunes, qué vas a hacer el martes, qué vas a hacer el miércoles. A mí eso me costó muchísimo, sobre todo volver a las rutinas, a eso que te decían, ¿no? Y mañana qué vas a hacer o pasado qué vas a hacer. Tú te has acostumbrado ahí a vivir al día, disfrutando de cada momento, y esa planificación, fue muy complicado. Sí, sí, me siento muy identificado, y de las jornadas de los grandes viajes o de los podcasts que he entrevisto, casi todo el mundo lo que me he dado Sí. cuenta es que es la gran piedra de toque, ¿no? El regreso. Ojo, no me arrepiento para nada de haberlo hecho, y casi ninguno, quiero decir, el haber hecho ese viaje y a pesar de que el regreso fue duro, casi ninguna de las personas con las que he hablado se han arrepentido de hacerlo, ¿eh? Pero bueno, hay que No, estar un para nada. O poco sea, sí, preparado. sí. O sea, sí, sí.
Pienso sobre todo porque que te da un punto de vista totalmente diferente al que tenías anteriormente, ¿no? Y que tu entorno no comparte, pero que Mm. es algo que te abre sencillamente la mirada, ¿no? del mundo y que el conocer otras realidades y tomar importancia también a pequeñas cosas que mucha gente no le toma importancia en el día a día, es normal. Sí, y bueno, y la parte económica ya ni te cuento, es verdad, porque veníamos de viajar de países mucho más baratos y te acostumbras a vivir con muy poco y a ser feliz con muy poco y de repente ves que vuelves otra vez a la órbita capitalista del gasto, de que todo es caro, de que hay que consumir y comprar cosas nuevas todo el rato y tú de repente has dicho, si está un año siendo feliz con lo que llevaban en esta mochila, gastando poco, viviendo con muy poco, eso también se me hizo muy cuesta arriba. ¿Sabes cuánto gastaste en esos 8 meses? Sí, sí, Ujú. una media de 800 euros al mes, todo incluido. 6.400 euros en ocho Sí, meses. sí, eso fue el gasto. Genial. La verdad que mucha gente se piensa que necesitas mucho dinero para viajar y es bastante más barato de lo que parece y si te lo sabes montar es bastante más barato que vivir en cualquier ciudad Claro, europea, ¿no? depende qué destino, ¿no? Si quieres irte a Australia, a Nueva Zelanda, a Estados Unidos y a viajar por Japón y Europa, pues es evidentemente mucho más caro, ¿no? Ujú. Pero también cuando quieres viajar durante largo tiempo, aparte de que aprendes muchos truquillos de cómo ahorrar dinero, pues sueles buscar países que no sean económicamente tan caros, ¿no? Volvamos un poco al más presente, ¿no? Nos hablabas de que estuviste 3 años con la Asociación Geológica. Cuando termina, ¿qué sucede? O sea, terminas ese trabajo porque quieres. Cuando termina, ¿qué sucede? O sea, terminas ese trabajo porque quieres viajar o porque consigues un trabajo con un sueldo mejor o ves una oportunidad de decir, oye, ya está muy bien esto, pero es una vida precaria, ¿no? Me pagáis lo justito para sobrevivir y ya quiero más. Fue eso, básicamente la parte económica. Y no me costó, digamos, encontrar un trabajo equivalente, mucho mejor remunerado. Y me preocupaba no porque lo necesitara para el día a día, porque he aprendido a vivir con muy poco, sino porque para financiar mis viajes necesito algo de dinero. Entonces necesitaba tener un salario mejor para poder ahorrar y para poder plantear nuevos viajes, ¿no? Y entonces me fui a trabajar en una librería, la librería de viaje, que se llama, que está en Madrid, en la calle Serrano, nuevamente como gerente. Y ahí estuve un año, ambiente viajero muy guay, pero desde el punto de vista de la gerencia, que estás en la oficina, que tampoco es tan glamuroso, ¿no? Ya. No Pero estás bueno, hablando cuando hay con los una charla o algo clientes. así, puedes ir por lo menos a saludar al autor, ¿no? Y eres Exacto. el gerente de la librería, entonces te Eh, miran bien. Eso sí, eso sí. Pero la parte más de estar en contacto con los clientes, que son los que se van de viaje y todo esto, que eso es algo muy bonito, eso evidentemente no me tocaba a mí. Pero ahí aguanté un año porque justo un año antes de encontrar ese empleo conocí a Iciar Marcotegui, mi pareja actual, Ujú. y entonces ella de repente, bueno, cuando me conoció dijo, ostras, o sea, que se puede hacer viajes largos, que se puede, bueno, viajar no se necesita ser rico para hacer viajes así. Y ella, que ya era muy viajera, dijo, yo también quiero hacer un viaje como este. Entonces, falta poco esfuerzo para convencerme de que teníamos que hacer un viaje juntos. Falta poco esfuerzo para convencerme de que teníamos que hacer un viaje juntos. Y entonces entré a trabajar justo en la librería, ella ya estaba muy quemada de su curro y me dijo, oye, vámonos de viaje. Y le dije, hombre, acabo de empezar a trabajar en esta librería, me apetece este proyecto, vamos a aguantar un año, ahorramos y nos vamos de viaje. Y eso es lo que hice, a pesar de mi jefe de la librería, porque me llevaba muy bien con él, y decidimos tomarnos el que para mí fue mi segundo año sabático. Y nos fuimos a viajar durante un año por África. De mochileros, estuvimos viajando desde Sudáfrica hasta Marruecos, Volasteis atravesando, de Madrid a Sudáfrica eso es, y regresamos por y tierra por en tierra. transportes públicos, un poco siguiendo la filosofía de la Ruta de la Seda, cruzando casi todas las fronteras por tierra y llegamos hasta Por, Marruecos.
Así Pasaste que por zonas donde hay conflictos en ese momento, ¿no? por la de Angola, Gabón, Nigeria, toda esa zona. Ujú. Y ahí el único país un poco complicado fue Nigeria, y ahí sí que lo pasamos muy rapidito. Los países más tranquilos te quedas más días, los países más inseguros los pasan más rápido, pero fue un viaje que muy duro, muy bonito, sí, muy bonito, porque conoces África, eh, no la África que tenemos en mente en los telediarios de violencia, de pobreza, etcétera, etcétera, sino el África en primera persona, pero también muy duro, porque los transportes eran infames, los lugares donde dormíamos eran los de presupuesto bajo, eran infames. África es un continente enorme, a pesar de que en los mapas la proyección no lo parezca, Es y gigante, fue, sí, sí, es sí, hombre. Y gigante. además de sur a norte es Sí, muchísimo. O sea, es sí. más que Europa de sur a norte, No me bastante acuerdo más. cuántos kilómetros hicimos, pero fue una barbaridad. Ruta de la seda a nivel laboral, porque volví a la librería, pero ICIAR sí que sufrió ese cambio, esa transformación, ese qué hago con mi vida a la vuelta, porque no quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo antes. Porque teníais una fecha de vuelta. O sea, tú habías pactado con la librería de decir, vale, estamos a 1 de enero, vuelvo el 31 de diciembre y si me quieres, aquí estoy otra vez el año que viene. Más o menos. ICIAR sí que se cogió una excedencia, que tenía una excedencia de 1 año, renovable a otro año, cosa que sí que hizo cuando pensábamos que se iba a alargar más el viaje. Y yo tenía un acuerdo con el jefe que no era, yo me despedí, digamos, no llegamos a ninguna excedencia ni ningún acuerdo, digamos, más formal. Dejé el trabajo y él me dijo, yo, si tardas 1 año, te espero, pero si tardas más, me tengo que buscar a otra persona. Entonces contrataron a una persona temporalmente, que cumplía un poco mis tareas, y cuando ya vimos que sí que íbamos, pues ya le hablé con mi jefe, le dije, oye, que vuelvo a tiempo para retomar el trabajo. Y digamos, fue como, bueno, como una excedencia entre colegas. Esto más o menos sobre el 2010-2011, nos Justo. situamos en esa fecha, ¿no? Vale. Uh-huh. Sí. Vuelves a la librería y luego ¿qué? Bueno, luego te das cuenta que un viaje largo es súper empoderador, súper enriquecedor, y que si has conseguido hacer lo que te proponías, y más un viaje de estos así complicados, eres capaz de hacer muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces en la librería aguanté un par de años, que fue el tiempo que nos permitió resituarnos en Madrid, ahorrar dinero y lanzarnos al proyecto editorial que ya fue, digamos, el germen de todo lo que vino luego. Ahí ya es cuando hicimos un rompe y rasga, tanto ICIAR como yo, porque nos decidimos a publicar nuestro primer libro, que se llamaba El libro de los... Porque nos decidimos a publicar nuestro primer libro, que se llamaba El libro de los grandes... el Cómo preparar un gran viaje, perdón, que fue un libro autopublicado en 2013, una época en la que también la autopublicación estaba muy virgen en ese Sí, momento. ya comenzaba a estar Amazon en ese momento, pero en Europa no había llegado tanto, ¿no? Correcto, eso es. Ujú. Entonces, bueno, tardamos 6 meses en escribir este libro, que no recogía nuestras experiencias de viaje por África, sino todos los consejos que le daríamos a viajeros que querían hacer viajes parecidos de varios meses o años, para ellos llevar a cabo sus viajes, en cuanto a el recorrido, la maleta, la seguridad, las vacunas, todo lo que el Sí, sí, o vademecum de sea, lo que hace algo falta. exactamente, algo más práctico, ¿no? Es decir, Eso oye, es. aquí tienes mi experiencia, úsala para preparar el tuyo, ¿no? Eso es. Y ese libro fue muy bien, funcionó muy bien. Vendimos, no sé si en el primer año 2.000 ejemplares o algo así. Y ese libro fue muy bien, funcionó muy bien. Vendimos, no sé si en el primer año 2.000 ejemplares o algo así. Eh, ¿Autodistribuido también o...? Autodistribuido, autotodo. Lo maquetó ICIAR, la portada me la hizo mi tío, la labor comercial en librerías la hacía yo para llamar, para enviarles libros. Y en ese momento, Pablo, además del libro, o sea, claro, montas una editorial para autopublicar un libro. Pero En, entiendo ya con la visión de decir, oye, pero que vamos a hacer más libros o vamos a buscar más autores para publicarles a ellos también y nos dedicaremos a distribuir los libros de demás o qué. No, eso vino a posteriori. Cuando vimos el éxito que habíamos tenido con ese primer libro, pensamos, oye, ¿y si hacemos libros con la misma filosofía de ayudar a viajar a la gente, pero temáticos, como por ejemplo viajar con niños,
o mujeres O viajeras. un furgo, sí, Exacto. bicicleta, tienes un montón de temas, claro. Entonces ahí fue cuando el libro y promocionarlo, que más o menos fue un año en total, ya dijimos, pues vamos a hacer una editorial con todo lo que hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido mogollón de marketing, de distribución, de maquetación, de todo. Claro, además no solo habéis aprendido eso, sino que además has abierto los canales. O sea, Claro, tenías ya eso toda la es. distribución de sitios, ¿no? Esto es algo que es muy útil, porque dices, si yo ya trabajo con las librerías tal y pascual, que ya están contentas conmigo porque les vendo, Sí. puedo ofrecerles más títulos y también me los van a coger, ¿no? Te doy toda la razón y eso también iba a decir que tienes los canales también de la comunicación y promoción de los Claro, periodistas para hacer la difusión, porque es claro. muy importante tener un producto bueno, pero más importante, diría yo, Es es saber venderlo. venderlo, ¿no? Eso es Que una la gente, lástima, que la porque gente lo conozca, mucha que es gente tiene complicadísimo. productos buenísimos, pero no saben venderlo. Y claro, los que nos dedicamos al marketing, muchas veces vemos como muchísimo potencial y dices, pues que lo estás vendiendo. Y claro, los que nos dedicamos al marketing, muchas veces vemos como muchísimo potencial y dices, pues que lo estás vendiendo tan mal que es una lástima porque no vas a triunfar por la venta, ¿no? Y es normal, porque puedes ser muy buen escritor, pero no tener ni idea de vender lo tuyo, ¿no? Sí. Es algo muy lógico. Es lógico, es como los artistas que usan marchantes de arte porque ellos no saben, ¿no? O Pero porque ahí no te iba tienen a decir interés directamente, claro. que nosotros cometimos un error que, a pesar de que yo soy economista y a Iciar le encantan los Excels, no hicimos un plan de negocio. Entonces, con la editorial ha sido nuestro primer fracaso empresarial, en el sentido de que ahí sí que subcontratamos la distribución, porque quisimos ir más lejos que los 20 o 25 librerías de viaje que hay en España. Entonces, quisimos estar en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, y entonces contratamos a una distribuidora. Lo que sucede es que la distribuidora se queda con el Se queda todo 50 o margen. 55%, bueno, a repartir entre la distribuidora y la librería, y entonces de repente todos esos beneficios que sí habíamos tenido con el libro autopublicado, empezamos a ver cómo eran muchísimo menos de la mitad de lo que eran No con los solo libros que eso, habíamos escrito. claro, seguramente además también hay un problema ahí de cash flow, ¿no? Porque las distribuidoras te pagan al muy tarde. Entonces, claro, tú tienes que estar invirtiendo en autopublicarte, en publicar los libros, ¿no? Si eres la editorial, en editar, en todo lo que supone, haces toda la inversión, pero el retorno no solo no lo obtienes hasta final de año, sino que encima lo desconoces, porque te pueden devolver o dinero o libros, ¿no? Y eso complica las cosas. Los pagos eran trimestrales con la distribuidora y lo bueno es que nosotros estábamos haciendo impresión bajo demanda con una imprenta madrileña que se llama Fanias, que es muy buena y todavía siguen funcionando muy bien, que nos permitía hacer tiradas de ejemplares a medida que se iban agotando, con lo cual ese problema de adelantar el dinero no lo teníamos. Era muy pequeño, sí, era Eso menor, es, claro. pero gracias a esa tecnología que justo también estaba empezando en ese momento. ¿Nos puedes contar, así por encima, números de cuánto cuesta imprimir 100 libros autopublicados y cuánto más o menos Sí. se puede vender? Perfectamente, mira, es que además hicimos los cálculos y ahí se quedaron. De cada libro que nosotros vendíamos por 15 euros en una librería o que se vendía de los nuestros De publicados, PVP, de eso precio es, de venta público. a través de una distribuidora, o sea, los de nuestra editorial, a nosotros nos pagaban 6. A vosotros, o sea, 9 ya se perdían Exacto. en la distribución y El venta. IVA y la distribución. El IVA es Ahí- de 4% en libros, Sí, ¿no? sí, por suerte. Sí. Sí. Menos mal. De esos Vale. 6, normalmente entre 2 euros o 2 euros y medio era el coste del IVA es libro. de 4% en libros, Sí, ¿no? sí, por suerte. Sí. Sí. Menos mal. De esos Vale. 6, normalmente entre 2 euros o 2 euros y medio era el coste del libro físico. Claro, la impresión de ese libro, ¿no? Exacto, la impresión. Y luego los restantes 3 euros y medio, 4, había que con eso cubrir el resto, claro. el resto de costes. La mayoría eran los derechos de autor del autor, que eran un 10% del precio de venta al público, 10%. Claro, que estamos hablando de 1,5 euros, que es un Eso es. 45% más o menos de vuestro margen. Correcto.
Ahí está. Qué Sí, a mí agilidad. la economía me gusta también, sí, sí, sí. Exacto. No tengo carrera, pero me encanta. Y luego de esos 4 euros aproximadamente había que pagar al maquetador, Claro. al Sí, tema de a los gastos, correctores, lo que sea, sí, sí, sí. correctores, etcétera, Y etcétera. incluso Total, luego pagarte los autónomos, bueno, sí, sí. nosotros ingresábamos lo mismo que un autor, un 10%. Nuestro beneficio neto de cada libro vendido Sí. era 1,5 euros. Entonces, claro, ¿cuántos miles de libros teníamos que vender para que eso fuera un negocio viable? En cambio, Claro, con claro. la autoedición, este beneficio era mucho mayor, pero también el trabajo que nos suponía. Ahora, de la autoedición no te sé decir, pero sí que recuerdo que la librería se quedaba el 30%. Sí, claro. El Normalmente te quedas resto un ya era tu 70 ingreso, y claro, asumes tú el de esto. Entonces, claro. de cada 15, pues estaríamos hablando que te quedan unos 10 euros, ¿no? Y los costes son los mismos al final. O Eso sea, es, eso es, tienes que añadirle, evidentemente, la distribución que corre por tu eso parte. es. Entonces la Claro, autoedición está muy bien si tienes el tiempo para todo lo que es la comercialización, distribución, venta, etcétera, etcétera, que es claro. telita. En esto hay que decir que los productos digitales tienen una grandísima ventaja, ¿no? Que es escalable todo. Y que la distribución es a coste cero, la pasarela es un coste bastante bajo Mm. y normalmente es un 3,5, un 3,7 o algo así si utilizas Stripe. Y claro, el resto es que lo puedes vender, tu coste es el mismo, no tienes que invertir en impresión, ¿no? Porque Mm. vendes ebooks, vendes bits. Sí, pero también, bueno, tienes que lograr que la gente llegue a tu Claro. producto, ¿no? Que eso, los Ujú. que trabajáis en marketing Sí, lo sabéis sí, sí. hacer mejor, pero es complicado que la gente te encuentre. Para que te Totalmente. compre, vaya. Para que te compren. Lo que es difícil es que te compren. Sí, 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 Eso. totalmente. Bueno, hemos hablado de la parte editorial, que ya hemos visto que los números no son bollantes, ¿no? Que normalmente, pues, por lo que me dices, no son muy buenos. Esto nos situaba, supongo que alrededor de 2013, 14, 15, una cosa así. Llega un momento en el que decides, eres el autor del libro de referencia sobre la ruta a la seda, ¿no? Entiendo que también explotas muy bien la autoría de Te odio Marco Polo y que hay gente que te viene pidiendo que les lleves de viaje ahí, porque son países que a priori para alguien que no es un gran viajero, pues dan respeto, ¿no? Porque supongo que todos los istanes dan un poco de rollo si no tienes ni idea de viajar. ¿Qué sucede? ¿Que tienes un grupo de personas que te dicen, Pablo, vámonos y te pagamos? ¿O que tú lo organizas y dices, yo me voy ahí y cobro? Y este Nada, es el ni una precio. ni otra, ni una ¿No? ni otra. De hecho, fue un accidente total porque a los que nos gusta viajar, en general nos gusta viajar para nosotros mismos, por placer, no llevar de la mano a otra gente a la que tienes que aguantar, ¿no? Entonces yo nunca me había planteado trabajar de guía hasta que cuando vimos los pingües resultados de la editorial viajera que no nos daba para pagar las facturas, pensamos, hay que hacer resultados de la editorial viajera que no nos daba para pagar las facturas, pensamos, hay que hacer algo más. Claro, se nos daba muy bien viajar y justo casualmente en ese momento, a través de un amigo, nos llega una oferta laboral para trabajar de guías en África, en Kenia y Tanzania, Mm. porque un tipo español que tenía una agencia en África buscaba una pareja además, porque había que compartir habitación, que tuviera mucha experiencia en África y viajando de manera independiente. Entonces encajamos perfectamente. Esto fue en 2015. En ese momento, perdona Pablo, tú estabas trabajando como full time en la editorial, pero Sí, Itziar también. volvió a su trabajo o estabais los dos o sea, los dos apostasteis por el proyecto editorial a Sí, tope. sí, y sin plan de negocio. Eso hay que recalcarlo. O sea, Un poco kamikaze, sí. sí, sí, sí. Bueno, total que dijimos que sí, oye, hicimos la entrevista con este tipo y nos fuimos una primera temporada a trabajar cuarta de que, oye, que teníamos muchas tablas viajeras, que se nos daba muy bien esto de gestionar a la gente, solucionar los problemas y que se podía vivir razonablemente bien de trabajar de guía solo unos meses al año, que esta es la gran La ventaja, ¿no? temporada. Exacto. Claro. Un buen salario de guía en una empresa española estamos hablando de 100, entre 100 y 120, 130 euros al día. Esto es un salario decente.
hay empresas que pagan mucho menos y encima no te hacen contrato, o empresas Gastos que aparte, directamente o no sea, pagan. Sí. Ese incluso es el tu viaje salario. de Sí, ida. sí, 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 Es sí, lo que sí. te queda neto. Si te vas a currar 30 días, te vas ahí con 3.500 euros más o menos y Un poquillo no menos has tenido porque que eran invertir viajes tú. de 3 semanas, entonces pues 2.800 salía, creo recordar. Pero dices, oye, yo hago 3 meses trabajando de guía por Perdona, cada 2.800. uno. Sí, siempre te Claro, o sea, hablo de al manera final, independiente. si además luego vais a bajar los dos, claro, Ujú. te vuelves a casa con 5.600 euros, en el caso vuestro, ¿no? O más, De la no, más pareja. porque solíamos hacer 3 meses o 4. Muy bien. Entonces de repente dices, ostra, en 3 meses me he sacado. Bueno, entonces, el tema África. Claro. Curramos como en África, fue fantástico y dijimos, ¿el año que viene queremos seguir trabajando de guías? Sí. Lo que pasa es que la empresa quebró y ya buscamos otras empresas para trabajar. Yo me fui a Asia Central, como tú decías, con una empresa que se llama Ámbar, y ICIAR se quedó en África con otra empresa que se llama Ratpanat, trabajando de manera por cuenta ajena. O sea, ellos nos hacían contrato, nos pagaban por los meses trabajados, pero nosotros no organizábamos los viajes. Es la empresa la que se Se encarga encarga de de todo organizar y la tú lo logística, gestionas los y ya guías está. locales y tal, y yo te envían como coordinador de viaje, digamos. Estás ahí para Y solventar los problemas graves que eso, pueda haber y acompañar al grupo, ¿no? Que se sientan que están con un... coordinador de viaje, digamos. Estás ahí para Y solventar los problemas graves que eso, pueda haber y acompañar al grupo, ¿no? Que se sientan que están con un europeo ahí viajando. sí. Y sobre todo y solventar los egos y los problemas dentro del grupo y el pesado que se calle, el entusiasta darle rienda suelta para Claro, que contagie al resto. No, es una tarea de psicólogo que no te puedes claro, hacer ni idea. me lo imagino. Sí, sí, Es animador tremendo. y la Eso. pareja que se está discutiendo también tienes que mediar un poco ahí, ¿no? Para que... Es tremendo lo de trabajar de guía. Qué bueno. Y entonces yo empecé a trabajar eso en 2016 y vengo haciéndolo hasta ahora todos los veranos, 3 meses al año, julio, agosto y septiembre, cobrando ese importe, 120 euros al día, que me da esos 7.000 y pico euros al año que Ujú. me permitiría, si no quisiera hacer otra cosa, ir tirando. Vivir con Con eso. eso Claro, porque no también ahorraría, estás, los tres pero meses que tú estás, te dan de... casa cuando estamos fuera la alquilamos, con lo cual no supone un gasto. O sea, la clave de todo nómada digital, yo creo, o persona que aspire a vivir de esta manera más informal, yo creo, es Es la economía. es la economía Sí. y aprender a tener unos gastos bajos y ya con eso Yo esto lo he necesitar dicho poco. un millón de veces. Es más importante aprender a gestionarte la economía, ambas cosas, ¿eh? Ganar y el gasto que tienes, que la virtud que puedas tener, porque es que si no, al final se acaba. O sea, si tú no Sí, llegas al punto de que estás siempre en positivo, llega un momento en el que, chao, o sí, sea, te no tienes hay que dinero. buscar, No, al sí, sí, final hay o que sea, pagar las facturas, te buscas otra cosa. no vas a poder pagar comida, ¿no? Mm, O vas a pasar muchas penurias que tampoco es el plan. mm. Te quería preguntar, ¿qué hace falta para ser guía de viaje? O sea, aparte de la experiencia, ¿eh? En el caso logístico, ¿te hace falta ser autónomo? ¿Necesitas una titulación? ¿Necesitas un seguro? Trabajo con guías locales porque mis grupos van acompañados por guías locales que son los que tienen la licencia en el país para poder ejercer como guías, conocen la historia del país, la cultura, son ellos los que dan las explicaciones. Yo no requiero de un permiso de trabajo en esos países ni de una formación específica. O sea, tú entras como turista, ¿no? Visado Sí, turístico. sí. Y lo que las empresas buscan, o sea, no hay una titulación que sea guía acompañante oficial. Así puedes estar diplomado en turismo, pero eso no te capacita para ser guía de Mm. viajes. Y puedes tener una titulación de guía en España por los Que tampoco te conocimientos, sirve para nada fuera de España. O sea, efectivamente. Entonces, en mi caso, yo no tengo una formación. A mí la formación ha sido una formación práctica que me han dado los guías con los que siempre hice la primera vez la ruta, en la cual aprendí la ruta como tal, los horarios, los lugares a los que iba, pero también la ruta como tal, los horarios, los lugares a los que iba, pero también cómo gestionar el grupo, cómo resolver los problemas, aparte del bagaje propio que uno trae consigo, ¿no? Entonces, las empresas lo que buscan sobre todo es gente que pueda solucionar problemas, mucho don de gentes, más que el conocimiento específico
yo qué sé, de la historia de la cultura, etcétera, etcétera. Aunque Claro, bueno, al hay final, todo tipo de empresas. el que es guía turístico es el local, ¿no? El que se Eso es. encarga de dar las explicaciones y demás, y tú estás ahí pues coordinando el grupo. Al menos en el modelo de trabajo de mi empresa. Hay otras empresas importantes también que envían solo a un guía, que no tienen guía local, como yo sí tengo. Entonces es el guía, sería la persona que cumple mi función, que sí que tiene que documentarse un poquito de los destinos a los que va. Sí. Sí que tendría que tener un visado de trabajo, yo creo, con más En motivo, por ejemplo. principio, Mi función, que sí que tiene que documentarse un poquito de los destinos a los que va. sí. Sí que tendría que tener un visado de trabajo, yo creo, con más motivo, por ejemplo. En principio, o sea, Claro, en todo caso, si lo que estás sí, haciendo ahí es un motivo de trabajo, debería sí. tener un Y luego visado. hay otras vertientes más modernas en las cuales muchas viajeras y viajeros están organizando ellos mismos los viajes directamente, eh, sin el respaldo de, digamos, de una agencia Ujú. de viajes Sí, como sí, tal. sin más, como si yo digo ahora que me llevo un grupo a Nicaragua, me piro yo Exacto, allí y el que venga y me haga una referencia. Pero claro, esto eso. a nivel legal, sobre todo si lo organizas desde España, esto es Ujú. importante de explicar porque mucha gente sé que quiere hacer esto, ¿no? Y nos han llegado a veces preguntas por algunos de los proyectos que tengo que está muy relacionado con el tema de los viajes. Y claro, y un seguro de viajes grupal, o sea, profesional, no el seguro personal que podemos tener todos. Luego también nos cuentas qué haces con Yati. Y, pero si tú lo organizas desde fuera de España, independientemente del público al que vaya, ahí ya cambia totalmente la cosa, ¿eh? O sea, se puede hacer esto sin ningún tipo de problema, siempre y cuando en el país en el que lo vayas a hacer cumplas las regulaciones, que eso también es importante porque muchas veces se hace más a lo loco y bueno, no pasa nada, pero el día que haya un problema te pueden pedir responsabilidad y si realmente tú has facilitado la organización de ese viaje, tienes que luego puedes llegar a tener que asumir una responsabilidad que puede ser problemática, ¿no? Yo esos son Eh, berenjenales en los que no me he querido meter, digamos, claro, porque ya como tengo otros proyectos, ¿no? Que si el par de podcasts que hago, los libros que me gusta escribir, las jornadas de los grandes viajes que organizo, proyectos, ¿no? Que si el par de podcasts que hago, los libros que me gusta escribir, las jornadas de los grandes viajes que organizo, pues oye, si trabajo como guía, que no sea una preocupación más, ¿no? Entonces ahí estoy que te contento lo den trabajando por masticadito cuenta ajena, y sí, tú sí. vas ahí, sabes con lo que Hago, entras y con lo que doy, sales, y doy si hay un lo, marrón muy eso. grande, es de otro. Tal Es una cual, sí, agencia, sí. para eso pagan, Para para eso estar en pagan una la agencia, agencia, claro. totalmente. Nos hablas de los podcasts. Yo conozco bien uno, que es el de Un Mm. Gran Viaje. ¿De dónde te sale el tema del podcasting y con qué finalidad lo haces? Siempre me ha gustado mucho, o siempre me gustó mucho la radio. No tengo televisión, pero siempre tengo la radio puesta desde hace muchos años. Y en 2013 hice un curso de radio con la idea de meterme a hacer un programa de radio, que lo hice durante una temporada, pero de repente ya se hablaba de los podcasts y dije que lo haces y lo escuchas cuando quieres y tal. Y en 2013 empecé a hacer un podcast de viajes que se llamaba Un Gran Viaje y que lo hice durante un año, publicando un podcast mensual nada más, pero como no me daba dinero y al final era un trabajo y empecé a trabajar de guía, que si la editorial, que si no sé qué, pues lo dejé abandonado el proyecto hasta el confinamiento, en el que dije, oye, aunque sea 7 años después, vamos a retomar este proyecto que me encantaba, que era hacer entrevistas a personas que hayan hecho viajes largos. Y eso es lo que he empezado a hacer en Un Gran Viaje desde 2020, casi sin descanso, semanalmente, entrevistando a personas que hayan hecho viajes largos alrededor del mundo con todo tipo de condiciones, ¿no? En pareja, en solitario, en familia, con dinero, sin dinero, en bici, en coche, en moto, en autostop. Y la verdad es que lo disfruto un montón. Conseguí monetizarlo en 2021 gracias a un patrocinio de web empresa que estuvo Ya estuvieron un sí, tiempo, sí, sí. y se agradece un montón porque gracias a eso pude contratar a 2 personas que hoy en día colaboran conmigo. Una persona que me hace la edición del podcast y otra persona que se encarga de, cuando ya está listo el archivo MP3, de subirlo a las plataformas, de hacer la entrada en el blog y de subirlo a las redes sociales. Algo que hacía yo,
que me llevaba mucho tiempo y que me estaba quemando porque al final no es tu foco principal de trabajo, y que he conseguido delegar gracias a ese patrocinio. Ahora que no tengo el patrocinio, pues estoy un poco poniendo el dinero de mi bolsillo, o bueno, amortizando. Me dieron un premio, los premios IATI, al mejor podcast de viaje en enero de 2022, y eran 1.500 euros, de los cuales la mitad los he dedicado, pues digamos, a sufragar estos gastos, y la otra mitad los doné a organizaciones que trabajan con migrantes, ¿no? Pero digamos que es un proyecto muy personal que me encanta porque hablas de sufragar estos gastos, y la otra mitad los doné a organizaciones que trabajan con migrantes, ¿no? Pero digamos que es un proyecto muy personal que me encanta porque hablas con gente fantástica, conoces proyectos increíbles y viajes. Pero luego tengo el otro con el que ya me permite ingresar dinero porque lo hago a demanda, digamos. Se llama La Aventura de Viajar, y es una propuesta que le hice a la gente de IATI Seguros de que tuvieran un podcast propio, que ahora no me sabe la palabra, ¿cómo se llama el podcast? Bueno, pues a demanda, digamos. O sea, demanda, sí, sí. O sí, sea, bueno, sin más. Es un... Sí, sí. tiene otro nombre, pero ahora no me sale, da igual. Y entonces a ellos lo que hago con la gente de IATI de comunicación es consensuar unos temas para ir desarrollando quincenalmente, y desde hace año y medio pues publicamos La Aventura de Viajar, en el que hablamos de muchos temas. En fin, un poco, mucha variedad, y algo que no tiene un gran viaje, bueno, un foco muy amplio, ¿no? El de un gran viaje es muy concreto y el otro es mucho más amplio. Y por pues estoy ingresando un dinero por programa que les facturo, y es un trabajo fantástico porque me gusta mucho, lo puedo hacer en cualquier lado. Como he hecho muchos episodios en Barcelona, en Ibiza, cuando estaba en Tailandia hice otros episodios. O sea, al final es uno de los trabajos del nómada digital perfectos porque necesitas una buena cobertura, sí, y un buen micrófono. Necesitas un micro, un poco de silencio, ¿no? Y una manera de explicar que enganche. Me ha gustado muchísimo que has explicado dos maneras de monetizar un podcast que son totalmente diferentes, ¿no? Una es contenido propio con patrocinio y otra es crear contenido para terceros, ¿no? En este caso, pues, referenciarte a una empresa para decirle, oye, crear contenido para terceros, ¿no? En este caso, pues, referenciarte a una empresa para decirle, oye, si queréis, os hago este podcast, ¿no? Os produzco este programa. También es como una evolución, un paso más de el redactor de blogs para terceros, que es exactamente lo mismo, pero en escrito. Me viene perfecto porque yo ahora mismo estoy creando un curso sobre cómo generar un podcast, que es algo que me pide mucha gente. Y una de las cosas en las que me voy a centrar es justamente en esto, es en el que el podcast sea un canal para que tú estés ganando dinero, o sea, que lo rentabilices, ¿no? Hemos hablado de los podcasts y también has comentado antes las jornadas de los grandes viajes. ¿Qué es eso? ¿Es un evento? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuándo empezaste a organizarlo? ¿Y con qué finalidad también? Mira, es un evento presencial, ¿no? Ya es un evento híbrido, se podría decir, que organizamos desde 2013. Es decir, ya llevamos 9 ediciones. Con la editorial comenzó... Exacto, surgió a raíz del libro Cómo preparar un gran viaje, en el cual colaboraron personas que habían hecho viajes largos en bici, en coche, en moto, en autostop. Nos revisaron los textos que nosotros habíamos escrito y pensamos, oye, esta gente tienen unos viajazos increíbles, pero no hay un foro en el que ellos puedan compartir las experiencias. Entonces empezó como un evento en 2013, 14 y 15 en Madrid. En 2016 ya fue en Madrid y Barcelona, y poco a poco ha ido creciendo ya, y los últimos años prepandémicos eran Madrid, Barcelona y Sevilla o Bilbao. Y es un encuentro en el que se reúnen durante un fin de semana, o durante al menos un día del fin de semana, el sábado, todo el día completo, personas que van a escuchar, personas amantes de los viajes, que van a escuchar semana, o durante al menos un día del fin de semana, el sábado, todo el día completo, personas que van a escuchar, personas amantes de los viajes, que van a escuchar las aventuras de gente que ha hecho viajes largos.
que vienen a contar su viaje hecho en bici, en moto, en autostop, en furgoneta. Intentamos que haya un cartel súper variado para que, bueno, enriquezca mucho a las personas que están allí como audiencia, que pagan un ticket para entrar. Y eso fue una adición de los últimos 4 años, porque al principio era gratuito. Y nos dimos cuenta que este proyectito que nos ocupaba 1 mes de trabajo, 2 meses de trabajo, había empezado a tener tal volumen de trabajo que nos representaba 6 meses al año, que es lo que nos lleva ahora a organizar este evento. Lo guay es que lo podemos organizar entre casi Itziar y todo. tú? Sí, los dos. Lo podemos organizar desde cualquier lado del mundo. Sí que tiene la parte presencial, que tenemos que estar sí o sí. Es un trabajo que lo podemos desarrollar porque lo hacemos a través del ordenador. ¿Esto es anual? O sea, ¿lo hacéis una vez al año? ¿Y Lo más o menos sobre qué fecha cae? Siempre lo hacemos en primavera y suele ser un sábado de marzo en Madrid, un sábado de abril en Barcelona y un sábado de mayo en Bilbao. O sea, es una fecha al mes, digamos. ¿Y son los mismos autores en cada uno de los sitios? ¿O organizáis que sean diferentes, no? Si no, Intentamos claro. que sean diferentes y más desde que es retransmitido en streaming para que la gente disfrute de charlas diferentes. Claro. Cuando era presencial antes no importaba tanto porque, bueno, la gente podía no venirle bien desplazarse a Madrid o a Barcelona, ¿no? Pero ahora que es en streaming intentamos que sean diferentes y además es que como cada vez hay más viajeros recorriendo el mundo, y eso nos permite tener más voces y más riqueza de viajeros recorriendo el mundo, y eso nos permite tener más voces y más riqueza de oradores. Totalmente, qué bien. La verdad que me acuerdo del de la pandemia, porque además se hizo un montón de bombo. Bueno, estamos todos metidos en internet, entonces en ese momento se vio muchísimo y creo que vi más de una de las charlas que había. Antes comentábamos del tema económico, ¿no? De cómo hacías para viajar. Nos has dicho que estabas 3 meses en verano, ¿no? Pues haciendo de guía. Nos acabas de contar también que organizáis las jornadas de un gran viaje. ¿Qué más haces? Porque la editorial todavía está viva, ¿no? ¿Ya no? No, la editorial se podría decir que está muerta. Seguimos vendiendo los libros que están publicados, pero cada vez están un poquito más desfasados y no los vamos a actualizar. Tal vez viendo los libros que están publicados, pero cada vez están un poquito más desfasados y no los vamos a actualizar. Tal vez el proyecto para el año que viene es actualizar cómo preparar un gran viaje, que ese sí es el libro originario de todo. Pero los grandes bloques económicos de mi vida son las jornadas de los grandes viajes, que eso nos lleva a los 6 primeros meses del año, trabajar de guía los veranos, julio, agosto y septiembre en mi caso, y luego el tema del podcast, que eso es algo reciente también, de hace 2 años. Pero digamos, todos son negocios o proyectos relacionados con el mundo de los viajes y que van sumando, ¿no? Y afortunadamente, cada año van sumando un poquito más, porque las jornadas de los grandes viajes, que al principio era un proyecto que nos llevaba 1 mes de organización, pues ahora es cada vez es más tiempo. 5 o 6 meses del trabajo de 2, y gracias a que cada vez tenemos más patrocinios que son los que cubren el coste del evento, damos nuestro beneficio. Ese es el equilibrio que hemos buscado o conseguido. Qué bien. ¿Y no te sucede que cada vez a medida que te vas haciendo mayor o que has tenido ya más experiencias de viaje, ¿no? Y ya has viajado de mochilero y dormido entre cucarachas y escorpiones varias veces, ¿no? Y dices, ya, bueno, a lo mejor ya no me hace falta. Que te acomodas un poquito más y dices, hostia, pues me gustaría empezar a viajar con un poquito de presupuesto más holgado, ¿no? Y pues si un día me pago el hotel un poco mejor, pues que me dé absolutamente igual, y ir a comer sin pillar una diarrea cada semana, pues también mejor, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? ¿Te sucede a ti también? Sí, al principio me costó un poquito digerirlo, ¿no? Porque dices, ostras, estoy siendo menos aventurero. Es como que pierdes la esencia, ¿no? Te sientes traidor a la esencia aventurera, pero... Bien, porque es verdad que, oye, cuando tenías 20, 30 años, tu cuerpo reaccionaba mucho mejor a todo. Tú tenías más energía, si dormías mal un día no pasaba nada porque al día siguiente te recuperabas, o
enfermedades te recuperabas mucho antes. Cuanto mayor nos hacemos, yo creo que peor llevas todo esto. Entonces, más necesitas estar bien descansado, bien comido. O sea que también es verdad bueno, pues que ahora dispongo de más presupuesto que disponía antes. Entonces, pues, y que, bueno, no me duele no quedarme en la habitación más barata. Aunque he de reconocer que precisamente en los hoteles es donde más me duele dinero y gastarme el dinero. Porque yo a un hotel normalmente voy a dormir Ya, y y poco poco más, sí, más, sí, ¿no? sí. A mí me pasa lo mismo, en cambio en la comida me cuesta menos. Yo también sé que tú Mm, eres bastante foodie, ¿no? Y que lo sí. disfrutas y dices, oye, pues sí, si me gasto un poco más, pero es esta experiencia la que me llevo, merece la Mm. pena. ¿Es? Y ahí te lo dejo. Yo tenía un amigo que también gran viajero, Luis Gago, Hombre, sí, que sí, sí, lo sí. conoces, ¿no? De Sí, Destino sí, sí. Ikigai, que hicimos un curso de fotografía en conjunto Anda. y pasamos una buena temporada juntos y yo me explicaba que también daba unos talleres sobre cómo financiarte parte del viaje y lo que hacía era contactar a hoteles de 4 y 5 estrellas directamente, ¿no? Para ofrecerles intercambios de publicidad a cambio de dormir y, claro, y que él se financiaba así parte de los Mm. viajes y era la hostia. Incluso en el curso pues daba plantillas de cómo hacerlo y tal. Ahí te lo dejo como idea porque yo es algo que tengo ganas de probar. Lo que pasa es que me faltan manos porque a la vez que estoy viajando estoy trabajando, ¿no? Y es como, bueno, si tengo que estar haciéndolo todo y ahora encima que voy sobre ruedas, que también tengo que conducir hacia los sitios, que no me da tiempo ni hacer nada, ¿no? Estaré Sí. solo gestionando cosas continuamente. Sí, mira, unos chicos que participaron en las jornadas del año pasado, se iban de viaje un año y estuvieron 2 gracias a todo el dinero que ahorraron a cambio de colaboraciones e intercambios a través de su cuenta de Instagram. Dice que al principio tenían 3.000, 4.000 seguidores cuando empezaron a hacerlo. Hoy en día tienen 50.000 o 60.000, no lo sé. Pero dice, aunque tengas pocos seguidores, nunca sabes por qué a un hotel o a un organizador de parapente o salidas a ver ballenas, como me ha pasado a mí en Islandia, por qué le puede interesar apoyarte o no. O sea, Muchas que lo veces también intentes. le puedes caer en gracia, o sea, sin Eso. más, que entiendan tu historia y digan, hostia, cómo mola. A mí me pasa constantemente, Mm. ¿sabes? Con una tontería, tengo en el WhatsApp vivedistinto.com y mucha gente que por lo que sea termina con mi número, mira y dice, hostia, pues me ha molado mucho tal, y te ayudan porque te quieren ayudar, ¿no? No tiene más historia, ¿no? Otro que nos Ujú. conocimos, aunque fuera brevemente, conocí también a David, el director de Island Tours, que es una empresa, uno de los principales empresarios, bueno, mayoristas de viajes a Islandia. Y estuvimos hablando de temas furgos y campers, pero dije, pues no, tal, pero me voy a Islandia. Y me dice, oye, pues déjame que te invite y a un paseo por el glaciar y ¿te gusta lo de las ballenas? Te voy a invitar y Qué sin guay. esperar nada a cambio, ¿no? Otra cosa es que yo luego en mi Instagram pues los mencione y lo cuente y tal, pero justo lo que acabas de decir, la gente muchas veces te quiere apoyar porque le caes bien, porque le gusta cómo vives tu Sí, vida, sí. los Y proyectos muchas que veces no, haces y no ya le está. cuesta mucho y es como, pues oye, toma regalos, ¿sabes? Mm, Si está guay. O sea, sí. igual que también está muy bien también cuando es recíproco, ¿eh? Yo recuerdo muchas veces de gente decirle, mira, toma mi casa en Nicaragua. Ya está, no quiero nada a cambio, toma. Y que la gente, hostia, ¿en serio? No te cuesta, ¿no? Yo creo que entre viajeros es muy fácil entenderse también en este Mm. tipo de cosas. ¿No te ha llegado el gusanillo ahora que ya estás más metido en el mundo del marketing digital o por lo menos en el mundo digital, porque en las redes sé que eres muy activo y que también pues tienes pues eso, ¿no? Patrocinios en podcast, estás produciendo podcast para una empresa. El punto de decir, hostia, me gustaría tener ingresos pasivos que se pudieran gestionar 100% online y no tener que depender, seguir haciendo lo mismo que hago, pero sabiendo que cada mes está entrando ahí un dinero que no que me hace despreocuparme de la parte económica. Sí, sí, sin duda. ¿Sabes lo que pasa? Sí, me encantaría. Y creo que podría aportar muchos conocimientos pasivos, digamos, que podrían funcionar. ¿Qué ocurre? Que para todos los proyectos requieres tener tiempo, la mente fresca, para que la creatividad surja. Y últimamente, los últimos 2 años,
que tal vez siento más esa necesidad, me siento que estoy constantemente saturado, que necesito una desconexión para poder pensar en nuevas cosas. Y me encantaría, pero es que no doy abasto. No soy capaz de generar esa creatividad necesaria para decir, vamos a emprender este proyecto. Igual lo que necesito es un coach, alguien que diga, joder, con Eso te iba a decir. todo lo que tú sabes hacer, Mm. podrías hacer esto, Es podríamos que hacer lo esto, tienes muy otro. fácil. Ya. Cuando terminemos la entrevista te daré 2 tips y luego ya hablamos. Venga, sí. Pero yo creo que lo tienes a tocar de mano, sí, sí, sí. El ¿Crees problema es eso, la que...? falta de tiempo, en mi Claro, caso particular, sí, sí. que es que he querido irme de viaje, no pensar en trabajo, no querer, desconexión total. Y ahora, de hecho, empalmo que me voy a Pakistán mes y medio, que me voy a alquilar una motillo, porque de la bici he acabado cansado en Islandia, y voy a estar recorriéndolo, pero no quiero pensar en trabajo, no quiero, o sea, quiero que sea un viaje como los de antes, solo de viajar, que eso a ti también te habrá pasado, Sí. que Yo ya no cuando los se tengo. Ya, mezclan, claro, trabajo y viaje, al final ni viajas, ni trabajas, ni... Oh, es bueno, muy yo complicado. vivo así permanentemente desde hace Claro, 5 años. claro. Al final trabajo y viajo a partes iguales, pero no haces bien ninguna de las dos, o no sacas al máximo ninguna de las dos cosas, ¿no? Y tienes que amoldarte a ese estilo de vida. Debo decir que en Furgo es donde he encontrado el equilibrio mejor, porque te ahorras la parte logística de la vivienda, que eso Claro, es claro, importantísimo, claro. porque Y no del tienes que estar transporte, claro, recogiendo, claro, claro. y de transporte, o sea, es eso, ¿no? Que de golpe equilibrio mejor, porque te ahorras la parte logística de la vivienda, que eso Claro, es claro, importantísimo, claro. porque Y no del tienes que estar transporte, claro, recogiendo, claro, claro. y de transporte, o sea, es eso, ¿no? Que de golpe no tienes, sobre todo para mí lo que me complica más cuando voy viajando con mochila es la vivienda, ¿no? Que tienes que recoger de un sitio, irte a tomar por culo y encontrar el sitio, volver a dejar las cosas, estás en otro lugar, búscate dónde trabajar, tal, a lo mejor hay ruidos, no hay internet, no todo esto. Entonces en Furgo es como que ya lo llevas todo contigo y en cualquier momento paras, solo necesitas comprobar con el móvil que tienes buena conexión y ya estás, Mm. ¿no? Y ya tienes además cierta autonomía eléctrica y de espacio de trabajo sin problema. También me gusta la marcha y acabo de vender la Furgo y he comprado una moto, con lo Ahí que va. vol- vuelvo al rollo, ¿no? Entonces, a ver qué sucede. Me apetecía mucho un viaje de aventura. De hecho, fue de la Meeting Camper, salí ahí con la idea de decir, tío, me he vuelto un burgués, ¿no? Nos aburrimos de viajar siempre de Sí, la misma manera y vivir sí. siempre de la misma manera. Necesitamos estímulos diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, viajar de mochilero no tiene nada que ver a viajar en furgo y no tiene nada que ver a viajar en moto. Entonces, con este cambio constante, lo que estás haciendo es estimulando la sed viajera, Sí, ¿no? Y las sí, ganas de seguir descubriendo el lo mundo. que pasa es que es como una lucha interna, ¿no? Que tenemos. No sé si a ti también te pasa, que buscas por un lado la estabilidad viajera, es decir, tienes como un cierto romanticismo a lo que sería una vida perfecta para ti y tratas de ir hacia ahí. Y cuando tienes cierta estabilidad dices, esto no me mola y vuelves a romperlo todo, ¿no? Y a hacer esto. Y es, bueno, van pasando los años, la verdad que es divertido el proceso y que está guay. Me gustaría que me dijeras en tu punto de vista, ¿cuál sería la vida perfecta tal y como, en tu punto de vista, cuál sería la vida perfecta tal y como, con las posibilidades que tienes y un diseño, ¿no? Si te dijeran, oye, pues ¿cómo te gustaría vivir cada año de enero a diciembre? Así rápido y sin... No estamos hablando de dinero que te lo puedas permitir o no, sino cómo lo gestionarías. Me encantaría vivir sin trabajar. Ujú. Eso... De ingresos pasivos, es decir, de No, que te dan no. de que te dan una nómina cada mes y ya está. O sea, tú tienes tu sueldo jubilado. Sí, o sea, no tener que trabajar, me encantaría. Recibir una Ujú. herencia, yo qué sé, tener un piso que eso, como no lo hice, que te genera unos ingresos de, yo qué sé, con 600, 700 euros al mes, yo voy tirando ya. 8.000 euros al año. Eso ¿No? Que es, te den 8.000 euros al año cada año. eso. Y no tener que trabajar. Y entonces me dedicaría a intentar disfrutar viajando, cocinando. Supongo que eso me duraría una temporada nada más.
porque creo que tanto tú como yo tenemos, en mi caso, pues mucha creatividad y muchas ganas de hacer cosas. El espíritu emprendedor a El mí me espíritu, puede mucho más claro. que el ir a hacer queso y pan. Claro, Sí, sí. pero y yo creo que ahora lo pienso así porque estoy un poco quemado, ¿no? Todavía de los excesos de estos últimos años, pero para mí el trabajar, por ejemplo, no es una necesidad. Y claro, me encanta organizar las jornadas por lo que se genera, no por el hecho de organizarlas, sino por lo que aporta a otra gente, ¿no? Y el podcast también por lo que aporta a otra gente. Entonces, encontrar el equilibrio entre lo que tú haces por placer para ti, para generar ingresos, y lo que aporta a otra gente también es difícil y es interesante, ¿no? Hay mucha gente que yo digo, no, el año que viene no hay jornadas, y es difícil y es interesante, ¿no? Hay mucha gente que yo digo, no, el año que viene no hay jornadas, y es como, no es posible. O que el podcast ha acabado, que no, ¿cómo nos dejas aquí colgados, no? Entonces es como que sientes mucha presión también porque sabes que humildemente tu trabajo está haciendo que otra gente se anime a cambiar su vida, a vivir mejor, Aporta de verdad, sí. a hacer cambios humildemente, ¿eh? Porque animar a alguien a que se vaya a dar la vuelta al mundo es un cambio, es ocio, ¿no? Digamos, no Sí, es no súper estás cambiándole trascendental. la vida de Eso, una persona que tiene hambre. Sí, sí, efectivamente, sencillamente justo. desde la zona de confort Eso que te es. vayas a una occidental a viajar, Eso es. que ya es mucho, ¿eh? Pero sí, sí. Eso es. Pero la verdad es que luego enriquece mucho, aporta mucho y nos cambia mucho como para luego emprender otros proyectos, como para luego emprender otros proyectos, otras motivaciones y otras historias más allá de eso, ¿no? ¿No has soñado en ser únicamente escritor de libros de viaje? Si la preocupación económica no estuviera sobre la mesa, me encantaría. Me encanta escribir. Creo que se me da razonablemente bien, pero creo que muy poca gente puede vivir de ello. Y vive de ello, de hecho. Entonces, cuando tenga ese ingreso que vendrá de no sé dónde, todos los meses, igual me dedico a escribir por placer, digamos. Qué bien. Con esto nos dices que, porque es una de las preguntas que tenía aquí, pero vamos, que sea respuesta. La pregunta era, ¿se puede vivir de libros de viaje? Bueno, mucha gente de libros como tal, yo creo que Javier Reverte, hablando de libros de viaje, ¿eh? Javier Reverte y pocos más, casi todos salarios como periodistas, o venden artículos a revistas de viajes, o tienen un blog con el que complementan con ingresos por afiliados o lo que sea, o sea, como que tienen muchas patas Es como la relacionadas con la puerta, escritura. exactamente. No Pero es el foco, ¿no? Del dinero no viene de los libros. claro, salvo yo creo ese Javier Reverte, que era el gran clásico de la escritura de viajes y referente, que él sí vivía de sus libros, ¿no? Mal vivía, pero sí que vivía de sus libros. Pablo, nos hemos pasado un montón de tiempo, lo acabo de ver, no pasa nada. Ha sido súper ameno y muy interesante. Dejaremos para toda la audiencia los enlaces a tus redes sociales, a la página web tuya, etcétera, para que a todo lo que hemos citado, ¿vale? Para que podáis ir a visitarle. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Espero que vuelvas pronto porque nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. Un abrazo, tiempo. Espero que vuelvas pronto porque nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. Un abrazo y que vaya súper bien por Pakistán. Ya seguiremos a ver qué tal, porque lo último que he visto, el viaje a Islandia en bicicleta, te veía y era como, ¡fua! Tío, qué penurias has pasado. Hayas pasado inclemencias, ¿eh? Sobre todo por el tiempo, era, joder, Me he pasado duro, un duro. poquito. He ido un poco más allá de mis límites. Tenía que haber entrenado mejor y haber ido mejor preparado, físicamente sobre todo, pero ha sido durillo, la verdad. Pero bueno, supongo que con el tiempo lo recordaré con cariño, cuando se te olvida según qué días que han sido muy, muy Ahora que has duros. vuelto, has tenido momentos de decir por qué, ¿no? Sí, no, durante el viaje en muchos momentos de decir, si lo sé, no me vengo en bici, me vengo en furgoneta o en coche, o la próxima vez que vuelva, mejor dicho, me lo planteo de otra manera.
para... Sentido Sí. que la barbaridad que has hecho. Sí. Pero bueno, Carles, que oye, muchísimas gracias por tu tiempo también, por haber querido hablar de mis proyectos y de mi vida personal y profesional. Ha sido un placer. Y nada, ojalá podamos encontrarnos en otra ocasión y Estoy charlar. segurísimo que sí. Un abrazo. Hasta pronto. Chao.